Y ahora sí. Grabar. Yes. Yes, yes, yes. Bueno, lo último que nos queda que vamos a ver del producto tensorial, déjame pensar. Es que tampoco es como que hayamos visto tantas cosas, porque bueno, tampoco es como que haya... A ver, este tema, el tema del tensorial, se ocupa, pero cuando veis matemáticas así como mucho más profundas, ya cuando como que te especializáis como en un tema mucho más específico y ni siquiera se ocupa en todos los contextos. Ya, el tensorial, bajo mi criterio, es como una herramienta súper concreta, como súper específica, entonces no se ocupa así como tanto. Me surge la pregunta retórica de entonces, ¿por qué está dentro del currículum de este ramo? Sí, sí, a mí igual, la verdad es que sí. Igual lo que pasa es que, de todas maneras, es una cosa que se tiene que enseñar, al menos de manera superficial, ¿cachai? Porque es algo que siempre aparece con los espacios vectoriales. Ah, ok. Igual que los cocientes, po, que lo vimos más o menos, que son como temas que no se ven en un curso básico de álgebra lineal, pero sí que son importantes, ¿cachai? Eso. Ya, entonces, lo último que vimos, claro, lo último que vimos fue la compatibilidad del producto tensorial con la suma directa. Entonces era una cosa así como U más Ah, sí, sí, sí. tensor acá, hago una cuestión así. Y se hace una distributividad, ¿cierto? Ahí, tensor. Ahí sí. Claro, eso fue lo último que vimos. Bueno, la cuestión es que ese teorema, que es súper potente, que es súper importante, desde ese teorema se deducía lo que vamos a entender como la dimensión del tensorial, po, ¿cierto? Bueno, y lo vamos a ver de otras varias maneras más, pero sí les vamos a comentar algunas cosas. Bueno, de partida de esta cosa, de partida, si tenía ahí entonces si el U es de dimensión n y el B es de dimensión m, entonces, eh, claro, teníamos que el U era isomorfo a K a la N y el B es isomorfo a K a la M. Entonces, con esta misma teorema que acabamos de ver ayer, o sea, antes de ayer, este que voy a borrar ahora, de inmediato se deduce eh, la dimensión del producto tensorial. Ya que insisto que lo vamos a ver de tres maneras, de hecho, ¿ya? La dimensión entonces del tensorial se va a calcular así. Básicamente es tensorizar. A ver, claro, pues va a ser la dimensión del K a la N tensor K a la M. ¿Sí? Que esto en otras palabras es así. Es la dimensión de hacer un montón de sumas directas. ¿Ya? Es la suma directa de K tensor, suma directa al K. Estos son N veces y estos son M veces. Entonces, con la compatibilidad de la suma directa va a salir algo así como la dimensión de K a la N por M. ¿Qué es N por M? ¿Ya? Que es la multiplicación de las dimensiones. Bueno, directamente desde ese corolario, o sea, mejor dicho, directamente desde ese teorema se deduce como corolario la dimensión del tensorial. ¿Eso se entiende? ¿No te queda claro esa idea? Sí, a mí sí. Sí, sí, Ya, sí. bueno. De hecho, que no es difícil de digerir esa idea, No, sino para más nada. bien lo que venía desde atrás, como para entender a cómo llegamos acá, eso sí un poquito más, pero ya a este punto Además, pues, claro. Sí, bueno, ya es esto no fácil. es difícil porque, claro, acuérdate, importante esto que es un hecho que estoy usando y que te lo voy a recordar, que es importante que cuando tú tienes esto,
un U cruz V, esto es súper, súper, súper similar a la suma directa entre los dos. Ya, eso es importante. Ya, eso. Bien. Por eso pongo una igualdad entre comillas, que se parecen mucho. La verdad, se parecen caleta. Sí. ¿Qué más? Ya, otra manera de ver esto mismo, mira, otra manera de ver esa multiplicación de las dimensiones. Hay hartas formas de verlo. Mira, otra manera es con. Esto se puede ver como una proposición o teorema o lo que sea, que no es para nada difícil de demostrar, que es que las transformaciones lineales que van desde el tensorial en otro espacio, L, este espacio es isomorfo a las transformaciones bilineales del cruz en el W. ¿Ya? Esta es una proposición, bueno, esto para todo trío de espacios vectoriales VW. Son 3 cada espacios vectoriales, ¿ya? Cualquier trío de espacios vectoriales tenía eso. Ah, puse W, era una L. Ya, espera, perdón. Ya, dejémoslo como W entonces. Justo ahí. Dejémoslo como W entonces. Ya, listo. Ahí sí. ¿Ya? ¿Eso es claro o no es claro para ti? Sí, sí. Eso es directamente desde la propiedad universal, ¿ya? Que ya vimos, po. Porque recuerdo, mira, la demostración es súper simple. Es porque nosotros teníamos que tenía el U cruz V, acá tenía esta función iota que va al tensorial y acá tenéis el W, ¿cachai? Entonces, la cuestión es que ay, ¿por qué no se me marca el color rojo? La cuestión es que la flecha que va para abajo, ¿cierto? En diagonal, esa flecha que va en diagonal, acá son formas bilineales. ¿Ya? Son las funciones que viven entonces en este espacio de acá al lado derecho. Y las otras funciones, las que van en la flechita para abajo, que va a marcarlo en azul, esas son las transformaciones lineales, que van del tensorial en W. ¿Te acordás? Entonces, con la propiedad universal, estas acá son TL. Y estas viven en este espacio de aquí. Entonces, con la propiedad universal nosotros sabíamos que existe una biyección, pues hay una correspondencia entre las que van en diagonal para abajo con las que van en la flechita azul, ¿cierto? Y viceversa, si tengo una que va azul para abajo, tengo una que va en diagonal. Entonces, esa correspondencia que asocia las transformaciones bilineales con las transformaciones lineales, de un lado en el otro, eso en realidad más que una correspondencia, en realidad es un isomorfismo, ¿ya? Eso es, Sí. lo podéis ver, te lo puedo dejar como ejercicio, porque a lo que me refiero es que lo que ya vimos es que eso era una función biyectiva, ¿ya? Es una biyección entre estos y estas. Pero además, también es una transformación lineal, ¿cachai? Esa función que asocia. Es una función que asocia funciones en el fondo. Además es una transformación lineal, entonces es un isomorfismo de espacios vectoriales, ¿cachai? ¿Ya? Ujú. Entonces estos dos, bueno, ese es el ejercicio, demostrar que estos dos espacios son isomorfos, ¿ya? Y entonces, como estos dos espacios son isomorfos, también podemos deducir qué pasa con las dimensiones, ¿ya? Esta es otra manera de ver lo mismo, mira. Lo que ocurre es que te recordarás que, por ejemplo, la dimensión de las transformaciones lineales, a ver, la dimensión de este espacio, la dimensión de ese espacio, ¿cuál es? Es la multiplicación del espacio de partida, que va a ser el tensorial, multiplicado por la dimensión del espacio de llegada, ¿ya? Es la dimensión del tensorial por la dimensión del W. ¿Ya? Ahora, la dimensión, por otro lado, la dimensión de las formas bilineales, la dimensión de este espacio de acá, eso nosotros no lo hemos estudiado en el curso. Porque en el curso no hemos estudiado bien, así como a fondo,
las transformaciones bilineales que van de un espacio, pero en otro espacio, sino las que vimos son las formas bilineales, ¿te acordáis? Sí. Formas son las entonces que en el caso en que el W es K, que van a parar al cuerpo. Eso sí que lo vimos. ¿Cachai? Entonces, nos podemos aprovechar de la materia que ya conocemos y entonces vamos a elegir, convenientemente elegimos W igual K. ¿Ya? Vamos a elegir W igual K. Entonces ahora miramos las bilineales que van del cruz y que van a parar al cuerpo. Y ahí tenemos las formas bilineales, ¿cachai? ¿Ya? Y esa es la dimensión del espacio de formas bilineales, sí que lo conocemos. Espérame un poquito. Déjame borrar acá entonces. Ahora ya no es W, sino que la dimensión de K. Y cada va a ser cuerpo, ¿no? Sí, el K es el cuerpo de base, sí. Entonces, la dimensión de las formas bilineales nosotros ya lo sabemos. Recordemos, la dimensión de las formas bilineales U cruz B que van a parar acá, esto era, lo vimos en algún momento, era la multiplicación de la dimensión de U por la dimensión del B. ¿Ya? Entonces, como eso lo que está arriba es igual a lo que está abajo, se tiene que, en conclusión, desde esta proposición, en conclusión, si tú juntas todo, ¿qué es lo que vamos a tener? Entonces, por la igualdad, tenemos que la dimensión del tensorial multiplicado por la dimensión del K es igual a la dimensión del U por la dimensión del B. ¿Cierto? Pero la dimensión del K es 1. La dimensión del cuerpo como cada espacio vectorial es 1. Entonces ahí tenemos el resultado que estábamos buscando. Es la otra manera de ver lo mismo, ¿ya? La dimensión del tensorial es la multiplicación de las dimensiones. ¿Cachai? Esa es otra manera entonces de ver el mismo fenómeno. Sí. Ya. Ya, y bueno, esa es otra manera. Y de hecho, desde esa forma, se deduce otra manera, que también es muy importante que la conozcan, para los que vean el video después igual, que es una cosa que tiene relación con las bases, ¿ya? Mira, esto también es re importante. Y es súper práctico, es muy importante y muy útil. Que mira, ahora sí vamos a entrar un poco más en detalle, que si tú tienes un U, el U vamos a suponer que es de un espacio vectorial de dimensión n, ¿ya? Entonces el U tiene su base, tiene una base así, que es de U1 hasta U sub n, ¿ya? Vamos a especificar la base. El B tiene su propia base, ¿ya? Entonces el B tiene otra dimensión que es M, entonces de B1 hasta BM, ¿ya? Ahí tiene, cada uno tiene su propia base. Entonces, este es un teorema, o en realidad más bien lo vamos a dejar como un corolario de lo anterior, porque se deduce desde lo anterior. Es un teorema corolario que lo que dice es que el tensorial tiene base, puede especificar una base, y la base es formada por los tensores simples, U sub I, tensor B sub J. ¿Vale? Eso es una base del producto tensorial. Y esa base precisamente tiene n por m elementos, ¿ya? La multiplicación de las dos dimensiones. Esta era como cuando yo te comentaba de que en el libro de la Luisa Burto aparecen ejercicios con el tensorial que dice como explicite la base de tal cosa. Ah, claro, demás. Sí, pues sí. De hecho, hay un ejercicio que les puse en la tarea que se puede hacer con esto. O sea, bueno, se puede hacer de varias formas, pero con esto
es un mecanismo, que es como explicitar una base de algo. Mira, vamos a ver un ejemplo de esto. Ya, entonces, lo que es importante que tenéis que cachar, que la base del tensorial se puede construir, es una base súper práctica, que es tomando los tensores simples de las bases de cada uno. Entonces, por ejemplo, ejemplo sencillo, no muy difícil de entender, que si tú tienes, por ejemplo, R2, tensor R2, que es un ejemplo que ya vimos en algún momento, este es un espacio vectorial de dimensión 4, Sí. ¿ya? Y su base la podemos explicitar así como 1, 0, tensor 1, 0, ese es un elemento de la base. Otro podría ser 1, 0, tensor 0, 1, ¿cachai? Y tomo los elementos de la base canónica y los tensorizo entre sí. Y eso me van a dar los 4 elementos que conforman la base para el tensorial. ¿Sí? Esto es una base. Este era un ejemplo. ¿Ya? Entonces, como es base, todos los elementos del R2, tensor R2, todos los elementos se pueden escribir en combinación lineal de esos 4 locos. Combinación lineal única. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, lo que quiero decir es lo que voy a escribir ahora. Entonces, en otras palabras, es que cualquier elemento que viva acá en el tensorial, R2 tensor R2, recordemos que el tensorial son relaciones de equivalencia, por cierto, son, claro, es un cociente del tensorial, entonces esto X que marqué acá realmente es una clase de equivalencia. Esa X, entonces, existen únicos alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, tal que el X se va a escribir así entonces. Alfa 1, E1, tensor E1. Más alfa 2, E1, tensor E2. Más alfa 3, E2, tensor E1. Y más alfa 4, E2, tensor E2. ¿Sí? Donde los E sub I son los de la base canónica. Claro. ¿Ya? Eso, entonces en general, ya eso creo que no es difícil de entender, es la combinación lineal con los escalares. Pero entonces en general lo que ocurre es que si tenía el U, tenéis la base así B1, perdón, U1, U sub n, esta es su propia base, y en el B tenía otra base que es B1, B sub m. Entonces, para todo X en el tensorial, en general, lo que vamos a tener es que el X se va a escribir así, como una suma que depende de I y J, de escalares alfa y J, U sub I tensor B sub J. ¿Cachai? Eso es que es combinación lineal de los elementos de la base. ¿Sí? Y es una... te van a quedar, en realidad eso es una suma doble, tiene doble índice, I y J. ¿Cachai? Sí, sí, sí. ¿Está claro? ¿Está todo claro? ¿Está todo claro? Ya, eso es entonces con respecto a las bases. ¿Ya? Eso es con respecto a las bases. No sé, pues veamos otro ejemplito, a ver. Algo. A ver qué me podéis decir tú. No sé, por ejemplo. Explícitame entonces, explicita una base para. A ver qué voy a poner. Calmado, déjame pensar.
No, eso no me sirve. Ya está. Una base para C tensor R. Como R espacio vectorial. Trata de hacer eso, a ver si me puedes calcular una base ahí. Ok. Ya, no sé. ¿Qué dimensión tiene el espacio? A ver, dime. ¿Qué crees tú? Y tu compu, Estaba haciéndolo, no sé. estaba viendo algunos ejemplos que tenía, pero con el C como que me complicó un poco pensar cómo debería escribirlo, porque al final lo que hago es tratar de escribirlo como una combinación lineal, usar el tensor para ir separándolo y llegar más o menos a la forma que vimos delante, que era con la sumatoria. Claro, claro. Pero con el C como que no estoy muy seguro si es que lo estoy manejando bien bueno, los DR son un puro elemento nomás. Sí, pues, sí, sí, sí. Claro, No, exacto. Entonces, el asunto es justamente ese, explicitar una base para C, ¿cierto? Como R espacio vectorial. sí, eso es donde me estoy como trabando un poco. Ya. Pero creo que el otro día lo conversamos esa cuestión, ¿no? Sí, de más. Una base para C como R espacio vectorial. Bueno, de partida el C es un espacio vectorial real de dimensión 2. ¿Ya? Entonces la base va a tener dos elementos. ¿Cuáles son? Clásicamente el uno y el i. Ya esta es la base canónica de C, como R espacio vectorial. Ya. ¿Ya? ¿Eso está claro por qué o no está claro por qué? Sí, 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 de hecho lo tengo. Ya. Entonces, perfecto. La dimensión del C, como R espacio vectorial, es 2. Y la dimensión de R es 1. Entonces, la dimensión de este espacio es 2. Tiene dimensión 2. ¿Y cuál va a ser una base? Una base posible para ese espacio es tensorizar la base de los reales que es el puro 1,
¿cierto? Tensorizar el 1 con el 1, ¿ya? Y el i con el 1. Ah, ¿Así? sí. Llegué a eso mismo, llegué a eso mismo. Ya, bueno, acá. Pero Esa no es una estaba, posible base, sí. no estaba seguro si lo había hecho bien. Lo que pasa es que tengo, en un apartado tengo A más BI tensor C, que sería C, sería el elemento de R. Y eso, al ocupar la propiedad que tiene el tensor, como de manera distributiva, Claro, eh, me quedó justamente AC por el tensor de 1 cruz 1 claro. más BC y tensor 1. Exactamente, sí. Y eso es una combinación lineal, entonces ahí tengo las dos. Eso, perfecto. Súper bien, sí. Terrible de bien, terrible de bien. Muy bien. Ya, pues igual podríamos jugar un poco con las bases, pero hay algo que quiero mostrarles ya para terminar. Esto es lo último que creo que vamos a ver. Eh, sí, porque el resto es trabajar con base igual. Sí, ya mira. Proposición. Y vamos a ver un corolario que se desprende de esto, que es importante igual. Dice, bueno, tomamos dos espacios vectoriales, sean U y B, 2K espacios vectoriales. Eh, vamos a tomar un conjunto U sub n que sea LI, conjunto, que este sea linealmente independiente en U, y sea, ahora tomamos un conjunto por la misma cantidad de vectores, que son n, pero un conjunto cualquiera. ¿Ya? Uno es LI en U y el otro es cualquiera en B. ¿Ya? Tal que vamos a suponer entonces que la proposición nos dice que tenemos una combinación lineal de los tensores simples y que te van a parar al cero. Ok. ¿Ya? Es como una especie de independencia lineal de los tensores, pero sin ningún escalar involucrado, solamente sumándolos ellos mismos. Entonces, lo que dice la proposición es que si esto ocurre, necesariamente que todos los B son ceros. ¿Ya? Si esto ocurre, necesariamente todos los B son ceros. Sí, tiene sentido para mí. Porque como el del U es un LI, ellos no van a ser cero. Sí, claro, es como insisto que se parece a una independencia lineal, pero no es eso precisamente, pero tiene mucho que ver. Ya, esto sí que lo vamos a demostrar con detalle. Vamos a demostrarlo, que no es para nada muy largo. Demostración. Eh, ya, la demostración consiste en mirar cosas con las bases duales, ¿ya? ¿Te acordáis de eso del espacio dual, las bases duales? Vamos a ver por ahí la ¿Ok? demostración. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a tomar n funcionales lineales cualquiera, ¿ya? Que sean arbitrarios. ¿Te acuerdas? Eso eran los funcionales lineales, ¿te acordáis lo que eran? No, en este momento no. Ya. Pero si se le echa una mirada, sí, demás. Ya, me recuerda que este espacio, el B estrella, eran las transformaciones lineales que van de B en K, Sí, de eso sí me acuerdo. ¿ya? Eso es todo. Entonces, estos G que acabo de escribir son transformaciones lineales que van de B en K. Eso es todo. Y son arbitrarias, ¿ya? Tenía N transformaciones lineales que van de B en K. Ok. Nada más que eso. Ya. Ahora, la cosa es que como
como estos vectores, los U sub I, estas cosas son LI, como estos vectores son LI, podemos tomar su base dual. ¿Ya? Recordemos cuál era la base dual. Entonces, sabíamos por un teorema que existen, la base dual es que existen únicos L's, que son funcionales lineales, perdón, funcionales lineales en el espacio U. ¿Ya? Son funcionales lineales tales que, ¿qué es lo que cumple la base dual? La base dual, recuerda, cumple lo siguiente, que los LI de los U sub J es el delta de Kronecker, delta y J. ¿Ya? ¿Te acordáis de eso? Sí, sí. ¿Te suena? Ya. Eso era la dualización de la base, ¿ya? Estos U, como son LI, puedo construir estos Ls, que existen y son únicos y hacen esa gracia. Que valen 1 cuando el I y el J son iguales y valen 0 en cualquier otro caso. Ya, esa era la base dual de los U. Entonces, la cuestión es que vamos a aprovecharnos de la propiedad universal, ¿ya? Para demostrar este teorema. Vamos a ocupar entonces estos funcionales que construimos y vamos a ocupar la propiedad universal porque, mira, voy a escribirlo con otro color, con color rojito. La cosa es la siguiente, mira. Tenemos el U cruz V, ¿ya? Tenemos el U cruz V. Como sabemos entonces, el U cruz V está asociado por esta función iota, está asociado al tensorial, U tensor V. Ya. Lo que vamos a hacer es que como estamos mirando funcionales lineales, es decir, son transformaciones que van a parar al cuerpo, que van a parar al K, lo que voy a hacer es mirar este diagrama y acá colocar el K. ¿Bien? Vamos a colocar el K. Entonces, lo que vamos a hacer ahora a continuación en la demostración es construir acá una función phi que va en diagonal para abajo. ¿Ya? Vamos a construir ahí una función phi, va a ser bilineal, y por lo tanto, por la propiedad universal, va a existir esta única phi mayúscula, ¿cierto? ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, construir esa phi que va en diagonal para abajo. Desde todo lo que acabamos de escribir. ¿Ya? Entonces, necesito borrar la pizarra. La cosa es que ya entonces, la phi que vamos a definir es una phi que es una forma bilineal natural de construir. ¿Ya? ¿Cuál va a ser esta phi? Es una función que va de U cruz V, va a parar al K. Esto es una forma bilineal, tal cual como ya conocemos las formas bilineales, y que se define así. Toma un par ordenado U, V y lo mandamos en ¿qué? En la sumatoria de igual 1 hasta n, de ocupar todos los recursos que antes usábamos, que son el LI de U por el GI de B. ¿Ya? Esa es la función phi que vamos a definir. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, vamos bien. Ya, vamos bien, qué bueno. La cuestión es que lo que quiero que cachí es que esta función es como natural de definir, po. Es súper natural de definir pensando en hartas cosas, teniendo hartas cositas en mente, porque mira, de partida es una función que se construye desde las L's y las G que definimos al principio, ¿ya? Se construye desde ahí. Y en otra instancia, es que este objeto, como ya le he dicho varias veces antes, cuando tú tienes una multiplicación de cosas, estoy multiplicando el LI por el GI, eso me da algo que es bilineal, ¿ya? Eso me da algo bilineal. Y si ocupo ahora una combinación lineal de esas multiplicaciones, va a ser terrible bilineal, ¿cachai? Sí. Entonces efectivamente se construye de manera natural para que esta cuestión no es para nada difícil de cachar, entonces esta cosa es bilineal.
¿ya? Es bilineal y además la función phi, la otra phi que va para abajo del tensorial, que existe y es única, va a cumplir esta misma gracia. Entonces, por la propiedad universal, lo que quiero decir es que, entonces, como esta phi es bilineal, por la propiedad universal, de nuevo ocupamos la propiedad universal. Entonces, ¿qué decía la propiedad universal? Que existe una única función phi gordita que va desde el tensorial en K, que es una transformación lineal, y que por la propiedad universal es que el diagrama es conmutativo, lo que significa que tiene que cumplir, esta phi cumple con que phi evaluado en un tensor simple, U tensor B, es exactamente la misma sumatoria de arriba. Li de U, Gi de B. ¿Ya? Esto está garantizado por la propiedad universal, ni más ni menos. Ya. Ahí vamos, ahí vamos. Entonces tenemos esta función phi, que hace esta gracia. Tengo una transformación lineal que va desde el tensorial en K. Y cumple con eso. Ya. Entonces ahora me voy a quedar solamente con esa ecuación que está al final. ¿Ya? Solamente me voy a quedar con esta ecuación que la voy a dejar acá arriba. Todo el resto lo borro. Eso lo vamos a dejar entonces ahí como en una nubecita porque nos va a ser importante. Entonces tengo una función, tengo una phi que hace esa gracia, ya que esta transformación lineal y hace esa gracia. Entonces ahora sí ya rematamos la demostración, porque mira, ahora lo que vamos a hacer es que sabemos que el 0 es phi de 0, ya porque es transformación lineal, manda 0 en 0. Ojo que, ojo, hay un detalle. Este 0, ese 0 de aquí que estoy marcando con naranjo, este es el 0 del cuerpo K. ¿Ya? Y este 0 de acá es el 0 del tensorial. ¿Ya? Importante eso, son ceros distintos, pero claro, estoy mandando 0 en 0. Sí. Ya, eso. Detalle no tan menor en verdad. Ya, entonces mando 0 en 0. ¿Y ahora qué es lo que hacemos? Ahora aplicamos la hipótesis del teorema, o sea, de la proposición. Ahora ocupamos la hipótesis, porque sabemos que el 0 es la combinación lineal que habíamos dicho, la suma de estos tensores simples. ¿Ya? Y entonces por la linealidad de esta función phi, que es lo que queda, esta va a ser la sumatoria de igual 1 hasta n de phi evaluada en estos tensores simples. ¿Ya? Y ahora aplico lo que está en la nubecita con roja arriba. Entonces ahora aplicamos lo que está acá arriba con la nubecita. ¿Y qué es lo que va? ¿Qué información nos va a entregar eso? Va a aparecer una suma doble. Entonces, ¿qué es lo que va a aparecer? Va a aparecer la sumatoria de igual 1 hasta n de la sumatoria de j igual 1 hasta n. ¿De qué cosa? ¿Qué va a aparecer? LJ, U sub I, G sub J, B sub J. ¿Sí o no? ¿Está claro eso o no está claro eso? Sí, sí. Ya, esto no es nada más que llegar a aplicar la nubecita que está en rojo, ¿ya? No es nada más que eso. Ya, la cosa es que ahora que tú aplicaste lo que estaba en rojo, nos devolvemos más para atrás porque ahora aplicamos el hecho, espérate, déjame subir esto, aplicamos el hecho de que estas L's,
las transformaciones L's, esos eran de la base dual. ¿Ya? Como eran de la base dual, entonces este objeto de aquí que estoy marcando con rojo, este es el delta de Kronecker. ¿Cachai? ¿Sí? ¿Sí? Ya, pues eso es porque es la base dual, entonces, insisto, el delta de Kronecker vale 1 cuando el j es igual a li y vale 0 cuando el j es distinto de li, lo que significa que van a desaparecer en esa sumatoria caleta de términos. ¿Cachai? Van a desaparecer todos, casi todos, porque voy a estar sumando puros ceros. Entonces, ¿qué es lo que va a sobrevivir en realidad? Va a sobrevivir la suma de j igual 1 hasta n, nada más que de los j, de la gj evaluado en bj. Nada más que eso sobrevive. ¿Cachai? Aplicaste la del contador con i primero. Déjame pensar. Espérame. Sí, parece que lo hice al revés. Según yo, las sumatorias se aplican como de adentro para afuera, ¿no? Sí, claro. Espérame. Ah, sí, tenéis razón. No, claro. Sí, es lo que va a sobrevivir es el índice del I. Aunque es lo mismo, pero sí, para que quede más clarito. Entonces, claro, lo que va a quedar es desde I igual 1 hasta N, de GI, BI. Ahí sí. Sí, todos los demás desapareció. Ya va a quedar eso nomás. ¿Ya? ¿Está bien? Sí. Y ahí estamos listos, pues, choro. Listo. ¿Por qué? Porque lo que queríamos demostrar, ahora ya terminamos la demostración, lo que queríamos demostrar era que estos V's valen 0. Y Claro. eso es lo que queríamos demostrar, es que estos vectores... Ah, me fui para allá. Esos loquitos de ahí queremos demostrar que son ceros. Ya, ¿y cómo demostramos que esos loquitos de ahí son ceros? Lo que concluimos es lo siguiente, mira. A lo que llegamos, después de todo esto, después de todo lo que hemos hecho, lo que se concluye es esto, que la sumatoria de los GI, BI es 0. Sí. Y esto es válido para todos los GI. Estos GI eran arbitrarios. Estos GI eran arbitrarios, eran funcionales lineales cualquiera. Eso es importante. Entonces tengo un para todo ahí. ¿Ya? Los GI eran cualquier funcional lineal. Entonces, como es cualquier funcional lineal, eso te va a implicar inmediatamente que los BI tienen que ser cero, necesariamente. Ya, listo. Cuadradito para terminar. Muy bonito. ¿Se entendió todo? Sí. Ya, Perfecto. qué bueno. Bacán. Súper. Perfecto, Irijillo. Entonces, en esta demostración es interesante que se mezcló una herramienta que era de las bases duales, con los espacios duales y con la propiedad universal. Eso me parece a mí súper interesante, como que mezclamos dos contenidos. Sí. Ya, y entonces corolario. Mira, este es un corolario que es súper práctico. Corolario. En el producto tensorial U tensor B se tiene lo siguiente. Un tensor simple en nulo si y solo si alguno de los dos loquitos es nulo. ¿Cachai? Este resultado no es inmediato, ¿ya? Es algo que uno podría esperar que ocurriese, pero no es inmediato. Los tensores
Funcionan así, ¿ya? Una tensor es cero, sí, solo así, alguno de los dos es cero. Es lo mismo que pasa en la multiplicación de los números reales, po, ¿cierto? Es la misma lógica. Es lo mismo en la misma lógica en los números reales, que si tú tienes x por y es cero, sí, solo así, alguno de los dos es cero. Claro. Es la misma lógica, y eso es algo que uno esperaría que ocurriese, ¿ya? Para que funcione bien esa cruz con la pelotita del tensor, para que funcione bien, sí. Y entonces, insisto que la demostración no es inmediata y se deduce de lo que acabamos de demostrar, ya es un corolario de la proposición anterior. Es corolario de la demostración anterior porque en la demostración anterior lo que hicimos fue Porque, tomar un conjunto linealmente independiente de n vectores. sí, eso. En este caso, lo único que tenéis que hacer es tomar un vector, pues, n igual a 1. ¿Ya? Tomáis n igual a 1 y aplicáis el corolario anterior, o sea, el teorema anterior, y te va a salir esto. Ya, la demostración entonces te la dejo a ti si queréis verla, es tirar n igual a 1 y listo. ¿Ya? Vale. Ya. Ya estamos listos, pero déjame pensar algo más, calma. Que algo más iba a decir y se me olvidó. El Dante recién me respondió, me dijo de recién despertó. Cha, ya, está bien. Ah, mira, ya. Lo otro que quiero que cachí, que esto, hay algunas cositas que son detalles, pero igual hay que hablarlas. Por ejemplo, que si tú tienes cero tensor B, ¿cuánto va a dar eso? Eh, Cero. Ya, Como efectivamente gusto. da cero, pero ¿por qué? Por lo que justamente antes del corolario. O Sí, de sea, hecho sí. sí, pues, pero por eso. No sé qué por eso, pero claro, la demostración de eso vendría a ser un poco más para que pensarlo. Claro. Sí, pues eso es lo que quiero que veamos. Por qué esto es cierto? Aquí es como una parte de la demostración del corolario anterior. ¿Por qué eso es cierto? Esto no lo hemos hablado, que igual es importante, y no es para nada complicado, es porque cero tensor B, recuerda que este es cero, como es el cero, este cero es un cero vector, vector nulo, ya es un vector nulo, el vector nulo que vive en U. Claro, Entonces esto lo podemos escribir así como cero veces el vector nulo. ¿Cachai? Y entonces, ese cero, el escalar nulo, uno lo puede sacar afuera. Te queda cero veces el tensor. ¿Cachai? Entonces, este es un vector que vive acá en el tensorial, pero que está multiplicado por el escalar nulo. ¿Ya? Eso te va a dar el nulo. Por eso, tensorizar por cero te va a dar cero, ¿ya? Es porque el escalar sale nomás. y Ya, el eso es. cero que da, y el cero que da arriba, ¿Cuál ¿ese cero dónde que da arriba? vive? Espérate. ¿Ese que estoy marcando con rojo? Claro, ese dónde vive. Ese es Eso es. ese es el elemento nulo, neutro del tensorial, Ya, sí. ¿ya? Es una clase de equivalencia a ese cero. Ya, eso. A ver, otra cosita que quería mencionar ya para terminar. eh, ¿Cuál era? Calmado.
Pucha, no me acuerdo. Algo iba a decir yo y se me olvidó qué era. Ya, lo último. Lo último ya para terminar. No, espérate, calma. No, no worry. Tengo tiempo. Ya sí, lo último. Esto en este ejemplo que vimos antes. En C, tensor R. Ya, ahí. Lo que quiero que hagas es escribir. Más bien, no escribir. Bueno, en realidad no es escribir, es descomponer. Descomponer el vector, este vector de acá. Calmado. Eso. No, no. ¿Ya? Eso. A ver si puedes hacer algo así. Como descomponer ese elemento del tensorial en la base que vimos hace un rato, porque era una base de dos elementos. Uno, producto tensorial 1 más 4 y producto tensorial 1. A ver, de nuevo, espera, déjame anotarlo. De nuevo, déjame anotarlo. ¿Qué fue lo que me dijiste? De nuevo. Eh... Ay, no puedo escribir. No puedo escribir en tu pantalla. No, dime nomás, díctalo, yo te lo escribo. 1, producto tensorial 1 ¿Ya? más 4 por el producto tensorial de I con 1. Eso. Ya. A ver, déjame verlo. 3.
Sí, está bien, estoy de acuerdo. Eso es, ¿cachai? Está bien. Esa es la descomposición que se saca de descomponerlo en la base canónica. ¿Ya? Ahí está bien. Esa es la combinación lineal en la base canónica del Sí, sí. tensorial. Súper, 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 súper. Ya, pues eso nomás, pues choro. Súper bien. Estamos listos. Ah, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos, sí. Sí, sí, sí. Eh, como que tengo como que la sensación de que se me olvida algo, pero no me puedo acordar, así que si es que me acuerdo, va a aparecer en su prueba del jueves. Ya, ya. Pero no creo que sea tanto en realidad, así que ya, eso. Estamos listos. Eh, Después dinos de la nota de exhibición.